Fue la última residencia privada diseñada por el célebre Lluís Domènech i Muntaner, la casa más cara y ostentosa de su tiempo. Fue escenario de cenas burguesas, conspiraciones políticas, revoluciones, consulados extranjeros. Hablamos de la Casa Fuster. Esta es su historia. El 21 de febrero de 1881 aparece en el registro de la propiedad de Gracia una finca con casa, terreno anexo y una fábrica. No era cualquier fábrica, era del chocolatero Olegario Juncosa y Arús, vecino de la villa. Su familia ya tenía otra factoría en la calle Fernando VII, actual calle Ferran. La factoría tenía músculo industrial, una máquina de vapor de 25 caballos de fuerza, un ejército de 500 trabajadores y un aroma dulce que seguramente impregnaba toda la calle. Producían 5 millones de tabletas al año. Se vendían bajo la marca La Chocolatera. Tras la muerte de Olegario Juncosa, la finca pasó a 7 herederos, hijos y nietos, cada uno con su parte. 10 años más tarde, Pedro Juncosa Font, uno de los hijos, decidió simplificar el lío familiar. Compró las participaciones del resto y se convirtió en único propietario. Un hombre práctico. La fábrica de chocolate siguió activa hasta 1907. En 1897, la antigua Vila de Gracia, hasta entonces independiente, fue absorbida por Barcelona. Aquel territorio, que aún conservaba un aire de pueblo, comenzó a urbanizarse con rapidez. El Paseo de Gracia se convirtió en el nuevo escaparate de la burguesía. Un lugar donde las familias adineradas podían exhibir su fortuna a través de fachadas suntuosas, revestidas de piedra y decoradas con mosaicos. En este escenario, Mariano Fuster y Fuster, abogado mallorquín con aspiraciones políticas, provenía de una familia influyente. Su padre, Rafael Ignacio Fuster Forteza, había sido un empresario bien relacionado en círculos sociales y económicos de la isla y de la península. Mariano llegó a Barcelona decidido a forjarse un nombre propio y lo consiguió al ocupar cargos de relevancia, entre ellos el de teniente alcalde del ayuntamiento, puesto que desempeñó entre 1882 y 1887. Era aficionado a la pintura, le gustaba moverse en ambientes culturales, pero también en los salones de la alta sociedad. Y allí, en uno de esos bailes, conoció a Consuelo Fabra i Puig, hija del primer marqués de Alella, Camilo Fabra i Fontanils, copropietario de la fábrica textil Fabra i Coats. Dicen que tenía una belleza que cortaba la respiración. Mariano cayó rendido. Se casaron y buscaron una residencia al nivel de su estatus. Eligieron levantarla en la esquina de Paseo de Gracia 132 con la calle Salmerón, hoy Grande Gracia, una zona privilegiada a la entrada de Gracia. Estamos en 1905. Era un solar con fachada a 3 calles, un emplazamiento urbanístico ideal como final del Paseo de Gracia en su punto de transición hacia la calle Salmerón. Con el solar comprado, pidieron permiso para derribar la vieja fábrica de chocolates. No querían ni rastro del olor a cacao, querían lujo. Para el proyecto llamaron al mejor, Lluís Domènech i Muntaner, uno de los grandes maestros del modernismo catalán y autor de obras emblemáticas como el Hospital de Sant Pau y el Palau de la Música Catalana.
Domènec, ya en una etapa avanzada de su carrera, contó durante el proceso con la colaboración activa de su hijo Pere Domènec i Roura, también arquitecto, quien desempeñó un papel clave en la dirección de las obras. Las obras comenzaron en 1908. Sería la última residencia privada que proyectaría el gran arquitecto. Durante 3 años, obreros y artesanos entraban y salían. Domènec i Muntaner utilizó un lenguaje formal inspirado en los palacios venecianos, integrando elementos florales y neogóticos propios de su estilo. El elemento más icónico era la gran torre cilíndrica situada en la esquina de Paseo de Gracia y la calle Salmerón, que debía sostenerse sobre un pilar de mármol rosa y alcanzar varios niveles rematados con un pináculo decorativo. Desgraciadamente nunca llegó a construirse. Para la fachada se escogió mármol blanco de alta calidad y piedra de Montjuïc. En el edificio destacaban las vidrieras y la forja artística. Era tan costosa que todos hablaban de ella antes de verla terminada. Cuando se inauguró en 1911, la Casa Fuster fue la primera en Barcelona con fachada de mármol blanco, una rareza que deslumbraba al paseante. Tenía sótanos, planta baja, 4 pisos y hasta un teatro-salón. En total 1.697 metros cuadrados. Era la casa más cara de la ciudad. Estas son las vistas del Paseo de Gracia desde su balcón. La familia Fuster Fabra ocupó la planta noble. El resto se alquilaba como pisos y oficinas como se acostumbraba en las mansiones urbanas. Pero incluso los alquileres eran de lujo, solo podían permitírselo familias muy acomodadas. Pero la alegría duró poco. Consuelo Fabra murió en 1913, apenas 2 años después de habitar su palacio. El usufructo pasó a Mariano Fuster, la nuda propiedad a sus 4 hijos. El mantenimiento del inmueble era un pozo sin fondo, calefacción, limpieza, personal. En 1922, Mariano y sus hijos decidieron vender. El comprador fue Jaime Imbert i Fort, que pagó 1.650.000 pesetas. Añadió un jardín de 223 metros cuadrados para embellecer aún más la finca. Con nuevos dueños llegaron nuevos negocios. En 1922, en la planta baja se instaló la Casa de Remates, dedicada a subastas. Ese mismo año abrió el salón de moda de Anita Monros. En 1923 se sumó Dalmau Oliveras. Poco a poco la casa empezaba a ser un escaparate comercial. Más tarde, la Cámara Oficial de la Propiedad abrió oficinas en los bajos de la calle Salmerón 2. También funcionó allí una sucursal de la Horchatería Valenciana, famosa por sus fartons y horchata fresca. Ese local se convertirá años después en la Sala Domènec i Muntaner. En la década de los 30, la Alemania de Hitler estableció su consulado en una de las plantas. Y el régimen de Mussolini colocó allí su Instituto Italiano entre 1934 y 1936. Pero no todo era política. En 1933 se inauguró el elegante Café Vienés, en cuyo sótano estaba la sala de baile El Danubio Azul. Con la guerra civil todo cambió. En otoño de 1936 las juventudes del POM incautaron el edificio, lo convirtieron en su sede. Donde antes se bailaba, ahora se hacían mítines. En mayo de 1937, durante los famosos sucesos de mayo, de los que tenemos un vídeo, se reunió allí el Comité de Defensa de la Revolución. Participaron la CNT, la FAI, las Juventudes Libertarias y la Juventud Comunista Ibérica. Entre los asistentes estaba un joven Willy Brandt, que años después sería canciller alemán.
Tras la guerra, en 1939, llegó la Falange Española y con ellos el auxilio social. Desde allí distribuían los emblemas obligatorios para espectáculos y eventos. Donde antes había lujo, ahora había propaganda. En los años 40 la Casa Fuster se llenó de oficinas. La fábrica textil de Mataró, Sociedad Anónima Invern, abrió sede allí. También se instaló la Inspección Regional de Aduanas de la Cuarta Región. En los 50 llegaron negocios más modestos, una peletería Rocafort, una barbería, un colmado. El edificio destacaba sobre todo por las tertulias que montaba la intelectualidad barcelonesa de posguerra. En el Café Vienés se reunía el poeta Salvador Espriu con Manuel de Pedrolo. Espriu vivía en uno de los pisos, aunque no había ascensor. Aguantó hasta que una lesión en la pierna le obligó a mudarse. En 1962 la casa estuvo a punto de desaparecer. La compañía eléctrica Enner la compró por 11 millones de pesetas. Su idea era derribarla y construir un rascacielos de oficinas llamado Torre Barcelona. Incluso publicaron un concurso de proyectos en La Vanguardia. Pero los vecinos de Gracia dijeron ni hablar. Se organizaron protestas. Se sumaron jóvenes arquitectos como Oriol Buigas. La revista Destino y el Diario de Barcelona apoyaron la causa. Fue un pulso entre ciudadanos y especulación. Finalmente, la presión popular logró su objetivo. Enner renunció a la demolición del edificio. Entre 1962 y 1974 se realizaron obras de mantenimiento necesarias para su conservación. Durante este periodo se proyectaron nuevas oficinas, mientras que el histórico Café Vienés de la planta baja fue reconvertido en sala de exposiciones. En 1995 se llevó a cabo una restauración más profunda y rigurosa que devolvió parte del esplendor original al edificio. Coincidiendo con esa misma fecha, la compañía de marionetas dirigida por Herta Frankel ofreció una exposición de sus marionetas en la emblemática Sala Vienés. En 1999 la finca se puso a la venta otra vez. En el 2000 la compró la cadena andaluza Hoteles Center. Su idea era clara, devolverle el glamour convirtiéndola en un hotel de lujo. Tras 4 años de rehabilitación, en 2004 abrió como Hotel Casa Fuster 5 estrellas. Durante las obras, Woody Allen rodó escenas de Vicky Cristina Barcelona en sus salones. Y el 30 de junio de 2007, el propio Allen tocó jazz en el Café Vienés. Era su base de operaciones siempre que venía a Barcelona. Hoy el hotel alberga el restaurante Galaxó. Desde su terraza mirador se ve toda Barcelona. Hay piscina, cócteles, música y un toque de historia en cada rincón. El Hotel Casa Fuster es el primer 5 estrellas con la distinción GL Monumental en la ciudad, un título que mezcla lujo y memoria. Si te ha gustado este capítulo, te recomendamos los siguientes. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. No estoy grabando, por suerte. Estamos en 1905. Pero espera un momento, tengo que quitarte... No corto. En 1995 se llevó a cabo una restauración más profunda y rigurosa que devolvió... En 1995 se llevó a cabo una restauración más profunda y rigurosa que devolvió... En 1995 se llevó a cabo una restauración más profunda y rigurosa que devolvió parte del esplendor original al edificio. No estoy grabando, por suerte. Sí, pues dímelo. De los que tenemos un vídeo. Se reunió. Su idea era clara, 2 puntos. No estoy grabando, por suerte. Tú no pares. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro.
Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.